¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando periodísticamente una semana en la que la gente volvió nuevamente a las plazas, expresando ese poder del ciudadano para demostrar el hartazgo ante casos de corrupción. Eso le costó finalmente el puesto al diputado José María Ibáñez. Paraguay no te calles. Así se denominó la etiqueta utilizada en las redes sociales que resume un poco el espíritu de ese movimiento, esencialmente integrado en un principio por estudiantes universitarios para volver a recuperar la protesta como una herramienta de la democracia. Vamos a hablar con uno de sus protagonistas hoy y también hablamos de la Madre de Ciudades. Ya ante la inminencia de un nuevo aniversario de su fundación, la capital, ¿en qué estado se encuentra? 19 años pasaron para que un opositor volviera a ganar unas elecciones para gobernar el municipio de Asunción. ¿Cómo está hoy la capital? Lo vamos a conversar con el intendente asunceno Mario Ferreiro. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos acompaña Mario Ferreiro, intendente de Asunción, a una semana del aniversario de la fundación de la capital del Paraguay. Ya estamos con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos, Guillermo, por la invitación. La verdad que hace rato no venía a este estudio y me trae buenos recuerdos porque habíamos hablado de política acá con Efraín Alegro en la noche, en que todavía había muchas cosas por definir. Me acuerdo. Sí. Y a partir de ahí se generó esa alianza que llegó a las elecciones de abril. Ahora, hablemos de Asunción. Sí. ¿Vos crees que lograste satisfacer las expectativas de los asuncenos? Ya digo, son casi 3 años de gestión, un opositor llegaba después de 19 años, obtenía una victoria electoral. ¿Crees que vos satisfacer las expectativas? No, por supuesto que no. Yo asumí el 19 de diciembre de 2015 y entendía ya desde ese momento de que el desafío era inmenso. No, es que tampoco sea ingenuo y pensaba que con el triunfo electoral el 15 de noviembre de 2015 ya estaba lo más fácil logrado, lo más difícil y que después ya era... Sabía que el desafío era enorme. Uno también como periodista revisa los antecedentes y vio lo que pasó con todos los colegas previos, a quienes hoy yo entiendo más que nunca. Desde Carlos Filisola hasta Arnaldo Samaniego, todos los que pasaron terminaron con una serie de cuestionamientos muy grandes, porque Asunción es una ciudad que exige muchísimo y que recibe muy poco. Está diseñada así, jurídicamente está diseñada así, políticamente. Es una capital que sin embargo recibe muy poco del Estado, es una ciudad que tiene una desobediencia tributaria importante, grande, es una ciudad que también ha crecido en inversión, pero no ha tenido el mismo acompañamiento en infraestructura. Y agregarle a eso la cantidad de funcionarios que fueron metiendo los diferentes intendentes. Sí. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy Asunción? Mira, mi gran logro va a ser poder salir con los mismos que encontré. ¿Cuántos encontraste? 8.300 personas hay allá. ¿Y hoy cuántas hay? Hoy yo siempre cuento por mes. Yo al fin de mes le pido a Mirta Fruto, pasaba un poco la nómina. Sí. Siempre estamos 7.000 y monedas en intendencia, 1.300 en la Junta Municipal. O sea, siempre vas a estar entre 8.300, 8.400. Es cierto, es mucho. Montevideo tiene 30.000. Comparativamente, si analizamos, tampoco es lo que se cree, la razón de todos los males. Sería... Pero ¿cuánto absorben del presupuesto los gastos rígidos? También hemos hecho algunos ajustes, están ahí en 65%. O sea, 65.000 de cada 100.000 guaraníes va a salarios. Sí, gastos rígidos le llamamos, bueno, porque también entran salarios y pago de préstamos. Está bien, 2 de cada 3 guaraníes van a gastos rígidos. Sí. Queda uno solo. El Estado paraguayo es peor. Totalmente, un poquito más, pero ese no es consuelo. No, pero una matriz, porque hay que entender culturalmente estos problemas. Sí. O sea, no va a llegar un intendente que va a ser el que va a modificar eso que está enraizado en la función pública paraguaya. Pero yo soy de los que no creo que ahí esté el gran problema. Eso sería muy fácil también de mi parte. ¿Dónde está el gran problema? El gran problema está en una ciudad que no tiene, como dije al principio, una disciplina tributaria seria, quizás porque también la gente desconfía, ¿para qué voy a pagar? ¿Para que meta más empleados? Falta un pacto ahí a lo mejor de decir, queremos que nos paguen todos, no la mitad nomás lo que pagan, y queremos mostrarles que va a ser destinado a obras y no a meter más clientela. Eso creo que es un pacto que hay que trabajarlo y yo por lo menos estoy tratando de hacerlo, buscando por ejemplo el tema de concursos de mérito para acceder a los cargos, una cantidad de tratar de destinar o datar fondos a recaudar a obras, como ahora se está hablando con el tema de gestión tributaria.
yo creo que el gran problema es ese, no entender que si queremos una mejor ciudad, tengo que llegar a unos niveles de compromiso, de tributación y de disciplina y de conductas colectivas acordes con esa gran ciudad que pretendemos. Entonces, ahí sí tenemos un problema hasta cultural. Y te voy a decir más, Asunción perdió mucho peso político. No es una Pero hasta entidad... diputados tienen una banca menos hoy. Exacto, exacto. La central tiene más. Asunción es el hermanito menor. Todo el mundo dice el segundo cargo ejecutivo más importante del país. Ganar Asunción siempre es una revolución, o perder Asunción. Pero sin embargo, al lado de los poderes del Estado, queda así chiquito. En cuanto a autoridad, en cuanto a presencia, inclusive hasta en relación. El hermanito menor, callate vos que sos güey y no vaya a hincharme mucho acá en las reuniones. Eso hay que modificar. Quiero compartir un perfil que preparamos desde la producción sobre el intendente de la capital, Mario Ferreiro. A ver. Mario Aníbal Ferreiro Sanabria nació en Asunción el 30 de mayo de 1950. Inició su carrera periodística en los años 80 en el Sistema Nacional de Televisión. También pasó por varias radioemisoras y durante 12 años escribió para el diario ABC Color. No podemos olvidar su faceta de DJ, por lo que mucha gente lo sigue recordando con nostalgia. Mario Ferreiro decidió incursionar en la política en el año 2012. Primeramente acompañando a la Concertación Frente Guazú para luego candidatarse a presidente de la República por la Concertación Avanza País. Regresó a los medios de comunicación por un breve tiempo. Finalmente vuelve a la arena política en el 2015, año en el que llega a la Intendencia Municipal de Asunción. Pero estamos hablando del intendente, una vida que uno diría envidiable, comunicador, conocido, muy querido antes de llegar a la intendencia, veremos luego al salir. Disc jockey, amante de la música, 6 hijos en total. Sí. ¿Vos crees que vas a salir bien del cargo de intendente? Digo, porque es un cargo que uno dice, uno se quema. Coste que con lo de Enrique Riera, a medida que está por ser senador, otra vez Enriquito, ¿verdad? Sí, tienen una oportunidad varios. No te olvides que Arnaldo está en diputado. Está en diputado, Carlos Filisola, senador. Lo que sí ha cortado la intendencia siempre es aquel supuesto trampolín a las presidencias de la República. ¿Por qué? Porque nuestro modelo político tampoco es el uruguayo. Uruguay es un país ordenado. Sí, un país tradicional. Su intendente de Montevideo después pueden ser presidentes. Tabaré Vázquez, ahora se habla mucho de Daniel Martínez. Argentina tuvo un proceso también con Macri muy particular, ¿verdad? Sí. Claro que estamos hablando... Hay otras billeteras, exacto, en el caso de Macri. Estamos hablando no solamente de una billetera personal, sino de un presupuesto, y lo hablé esto con Rodríguez Larreta. Buenos Aires, capital federal, no Gran Buenos Aires, la capital federal tiene 17 mil millones de dólares de presupuesto. Asunción tiene 200 millones de dólares de presupuesto. Esto hay que entenderlo, porque a veces hasta parece medio mágico que el intendente nomás, porque tiene mala onda, no quiere mejorar algunas cosas. No, hay un problema presupuestario, hay un problema de caja, hay un problema evidentemente de inversión que se necesita. Asunción, le decía yo recién acá a las compañeras del diario, necesita 1.000 millones de dólares básicos en 2 cosas nomás. Infraestructura bajo tierra, le hace cañerías, cableados, le hace desagües cloacales y pluviales y agua potable. Pero Mario, eso no vas a tener ya. No creas, yo creo ¿Pero que en qué sí momento, si estás terminando tu gestión, que quedan 2 años y 3 meses? Bueno, no, claro, no, la ciudad ideal no lo voy a tener. Por eso, a eso me refiero. Lo que sí yo creo que, y tengo esperanza por la reunión que tuve con el presidente electo, es que él entiende perfectamente que no sirve este modelo de que a Asunción le vaya mal porque es mi rival político y entonces yo sobre eso construyo poder. Porque él también, el presidente... Sí, el ramalazo. Todos nos vamos detrás de una ciudad mal presentada. Este proyecto de meter la estructura pública en la zona de puertos, ¿qué pensás, Mario? Yo apoyé muchas cosas. ¿Y hoy seguís creyendo en ese proyecto? Sí, creo porque además venimos hablando de la revitalización del centro histórico. Eso no genera cuellos de botella, más problemas en el tránsito. Ya venimos con un desastre en materia de tránsito. Tienen que venir y estamos trabajando los equipos técnicos con medidas de mitigación. Pero no te olvides que ya vamos a tener el enganche con la costanera sur, no te olvides que hay una costanera norte terminada. La ciudad se está modificando. Yo te digo, la gente me va a juzgar y no sé si me darán una oportunidad de reelección o si saldré por la ventana a la puerta. Yo haré el esfuerzo hasta el último día. Pero yo te quiero decir una cosa. Nuestros hijos ya van a recibir otra ciudad. Una ciudad con costaneras completas de 22 kilómetros, con una cantidad de obras complementarias como el Distrito Puerto que mencionaste, Chacarita Alta, el inicio de la franja costera en la zona bañada Tacumbú,
una revitalización del centro a partir de ese proyecto de los edificios corporativos y del gobierno, el enganche de la costanera norte, Coño, Guazú, por un viaducto de 1.300 metros. Hay otra ciudad. Lo que pasa es que en el día a día y en el... Pero una ciudad de muchos contrastes que a lo mejor no tiene que ver con la intendencia. Hay cinturones de miseria absoluta, la droga que se ha metido en muchos barrios, en fin, por eso te decía, No. es una ciudad que tiene muchos contrastes más allá de la infraestructura. Qué bueno que lo digas, porque a veces también no se quiere comprender eso. Asunción tiene el 20% de su población bajo la línea de pobreza. Sí. Asunción tiene un problema social de 26.000 familias que son expulsadas de sus casas por lo menos 3 veces cada 10 años, generando un problema social en el resto de la ciudad. Ahora, después de 2 años de gobierno mío, logramos que vuelva recién la gente a sus casas porque bajó el río por fin. Yo arranqué con la mayor crecida de los últimos 20 años y después me vino una Me acuerdo. que no estaba prevista, una especie de ramalazo final. Ahora comenzó eso, hay una sequía, parece, de unos años. Bueno, aprovechemos esa sequía para comenzar a hacer la franja costera. ¿Cuál fue tu principal logro hasta ahora como intendente? Yo creo que, y eso, lo que pasa es que eso no podemos venderlo como publicidad, pero nosotros creo que reordenamos bastante el tema financiero administrativo. Internamente, yo me digamos, siento muy tendría que ser. tranquilo en cuanto a la evolución de eso que cuando encontramos era muy desordenado. Pero eso no ve el contribuyente. Claro, había una deuda de 20.000 millones con la caja del personal municipal. Había, no se podía pagar ni siquiera tu cuenta del mes de basura. ¿Y con el contribuyente, Mario? ¿Cuál te parece que fue el...? Bueno, y ahí comenzamos nosotros a mitigar algunas cuestiones de tránsito que a la gente le gustó. Los giros a la Los giros a la izquierda. algunas Eso yo hicimos. Ahora hicimos los ejes viales importantes, el primer presidente de la avenida Julio Correa, Sostenible Trinidad, comenzamos Médico del Chaco ahora. Vamos a ir haciendo esas cosas. En materia de plazas, terminamos Pedro Juan Caballero, vamos a abarcar también otros sectores muy importantes de la ciudad. Tenemos un programa de operativo Cariño, le llamo yo, de 30 plazas que queremos terminar este mismo año, mejorarlas, hacerle un upgrade. En basura metimos 20 maquinarias nuevas importantes, recolectores y palas. Entonces pudimos paliar el déficit. ¿Y tu que principal teníamos. problema? Evidentemente, la falta todavía de una, digamos, obra emblemática que digan, eso hizo Mario Ferreiro. Yo me jugué mucho por el desagüe pluvial, que políticamente me dicen, cuidado porque no es tampoco muy visible, que es lo que el agua se va a ir por abajo, en vez de por arriba. Pero yo entiendo muy bien lo que eso genera en la población, soy asunceno, viví, crecí en esta ciudad y sé lo que es un raudal. Acá el raudal mata gente. Acá el raudal no es una cuestión anecdótica. Entonces nos jugamos por ese proyecto. Primer lote fue adjudicado, comienza ahora. Segundo también ya está concursado, se licita y se... Yo espero pasar mis últimos 2 años de gobierno inaugurando tramos de desagüe pluvial cada 3 meses. Y decir, bueno, acá señores no hay más raudal. Por lo tanto, el asfalto que se ponga tampoco... Mira que queda el compromiso, ¿eh? ¿Sí? Cada 3 meses inaugurar los tramos de Una desagüe vez que pluvial. comienza la obra de desagüe pluvial, que va a comenzar, yo calculo, no más de 2 meses. Y después está lo otro, ¿no? Que también lo vemos como una posibilidad. Hace poco un concejal dijo, hagamos 10 pasos a nivel, desnivel o viaductos. Puede ser, va a agilizar algo. Pero todos los especialistas en tránsito te dicen, hasta que nos mejore el transporte público, no hay viaducto que aguante los 600.000 autos que entran a Asunción por día y que salen a esta hora. No hay viaducto que aguante un parque automotor muy desordenado donde hay desde Chileré hasta camioneta estadounidense chatarra, grande, sí. todo, Sí. ¿no? Ahí viene el gran trabajo. Pero comenzamos a hablar con Arnoldo Vins, lo veo como un hombre muy criterioso, rodeado de muchos técnicos. Hablé mucho con el arquitecto Dani Durán, hablamos con Benigno López, y me parece que podemos llegar a hacer un pacto en el cual todas estas cosas que son más macro, porque es área metropolitana, se puedan gestionar en este tiempo. Hace un rato hablaste de si la gente me da la oportunidad de ser reelecto. Te voy a preguntar, después de la pausa, eso, políticamente, también vamos a hablar con Mario Ferreiro, el intendente de Asunción, a ver cuál es su proyección. ¿Quiere seguir en la intendencia o está haciendo cálculos sobre la posibilidad de volver a una postulación a nivel general? Ya venimos. Seguimos periodísticamente con el intendente Mario Ferreiro. Nos decías, Mario, en la entrevista, si la gente me da la oportunidad de ser reelecto. ¿Que te interesa la reelección? Mira, no, la veo como una obsesión. Sí, uno siempre habla con un equipo político de poder replicar el modelo para que continúe, con uno o sin uno.
O sea, yo voy a trabajar por un proyecto que pueda continuar muchas de las cosas que comenzamos, porque está siempre aquello de que no alcanzan los 5 años. Imagínate vos que para comprar 20 maquinarias nuevas en aseo urbano tardamos 2 años solamente en pliego de base y condiciones, llamado, protesta, contrataciones públicas. Te vas acá hasta que se retiró el camión y se llevó a la costanera a decir, inauguramos 2 años. Así son los tiempos de la administración pública. Entonces yo estoy seguro que vamos a llegar con mucho entusiasmo al final y decir, se acabó. Yo no soy un ciego. Yo, si no veo una tendencia mínima que dé una posibilidad certera de triunfo, jamás me presentaré. Pero si veo, sí, ¿por qué no? Es una opción. O generar un equipo que diga, nosotros tomamos la posta y vamos juntos con esto que comenzaron ustedes. Entonces todo está por verse. Y después está lo otro que vos decías. A mí mucha gente me dice, ¿por qué ya no te tiraste? En el 2018 era tu tiempo, claro. Inclusive como vice de Efraín. Que llegamos hasta ahora. Sí, recuerdo hablamos acá. Sí. Se especuló, se analizó, se rechazó la posibilidad. Era todo un problema ético también dejar algo para lo que uno fue elegido. Se elegieron 5 años y decía al año y medio. Por eso habría que revisar, ¿verdad? Yo todavía creo que puedo dar servicio, que es para lo que me metí en esto, a mi comunidad y trascender a partir de decir, bueno, es un hombre que se metió en la arena y la peleó desde adentro, no solamente desde afuera, ¿no? Pero yo me pido a mí mismo el tiempo que por lo menos tendrá que ser hasta fin del 2019 para evaluar bien cuáles son mis posibilidades. Volviendo un poco a Asunción, Mario, ¿por qué es tan difícil hacer cosas que aparentemente son sencillas? Voy a las veredas para los peatones. Sí. ¿Por qué no se puede tener veredas en condiciones, que las respeten, que los frentistas unifiquemos las veredas como otras ciudades ordenadas, prolijas? Porque ¿son difíciles estas decisiones que aparentemente son sencillas desde afuera o no? Yo también desde afuera pensé muchas cosas, inclusive algunas no muy felices, ¿verdad? De creer que los baches se tapaban en 20 días. Pero así también desde afuera llegué a ver que posiblemente una vereda es una cuestión hasta de voluntad y lastimosamente no. Hay que ver bien cómo está legislado, ¿no? La vereda es responsabilidad del frentista hasta ahora. Los argentinos en Buenos Aires me explicaban, ellos cambiaban la legislación. La municipalidad se hizo cargo y les cobra directamente al usuario en su impuesto del año. Y no hay forma que se escape eso si no ejecutan la deuda. Bueno, acá hay que ver, ¿verdad? Acá tendríamos que hacer un repaso de una modificación de ese tipo y quizás unifiquemos por fin las veredas y terminamos con este desastre que es no solamente las veredas mal estado, sino también veredas de cualquier tipo. Se apropian. Hay electrodomésticos, autos, cubiertas, de todo, canteros, murallas. Cuando discutimos el tema de estacionamiento controlado y tarifado, la gente en serio creía que el lugar frente a su casa era de ella. O sea, todavía hay un concepto... Sobre el asfalto, sobre el empedrado. Ese es mi lugar, me decían. ¿Cómo me vas a quitar mi lugar? Y no es su lugar. Ese lugar es público y por lo tanto de uso colectivo. Hay una serie de dificultades que tienen que ver hasta con nuestra cultura, pero eso se puede modificar con legislación nueva y desafiante y atrevida, digamos. Eso es un camino posible. Y después está lo otro, ¿no? Y ahí fue que apareció el tema gestión tributaria, que es verificar que aquel que registra algo realmente tiene ese algo registrado o subregistra. Y en Asunción pasa mucho eso. Asunción tiene 3.000 terrenos ocupados irregularmente y no son precisamente indigentes. Y con la tecnología no se puede abreviar ese proceso. Claro. Eso no te permite decir, tiene tantos metros, tiene tal propiedad, sí, es de tal persona. Ese es el camino que hemos elegido y que hemos tomado la decisión de hacerlo. Muchos dijeron, ¿por qué no lo hicieron nomás ustedes? Yo encontré software del 98, del 92, una muy válida. Todavía se liquidan cuentas con software del 92, digno de un museo de informática. Bueno, pues eso lo pueden hacer ustedes a nivel municipal. No hace falta tercerizar, Mario. Esa es otra discusión. Que pagó $5 millones en software y ahí tiene su software. Bueno, pero es un problema de gestión. No, el problema es que los software cada día cambian y toda la tecnología cambia de una manera. Ese iPad ya está. ¿Y por qué lo puede hacer una empresa privada y no el municipio, Mario? Porque el municipio no tiene capacidad de adquirir estas maquinarias y dentro de 6 meses decir, disculpen, compramos algo que no nos sirve más. No, ya cambió el mundo. Por eso las ciudades están haciendo este tipo de trabajos. Lo que sí es importante es no renunciar a tu soberanía, no renunciar a tu autonomía, no dejar que otro cobre y después te trae lo que quiere. Eso no. No se puede delegar la función del cobro del tributo. Eso es indelegable y nos hemos cuidado mucho. Pasamos por 5 protestas, pasamos por contrataciones públicas, no somos tampoco locos, ¿verdad?
hicimos todo el proceso jurídico, pero ya no existe el tema de que la municipalidad compre el aparato para aprender a usar el aparato y cuando pueda usarlo todo dentro de 5 años está fenecido, está obsoleto. Hay una tecnología, hay servicios en todo el mundo. Y el hecho para de, hacer esto. perdón, y el hecho de cederle toda nuestra información como contribuyentes a una empresa privada no es también. Eso también se puede precautelar en el sentido de saber hasta qué lugar llegas. De hecho, vos podés entrar hoy y saber perfectamente casi todos los datos que tiene la municipalidad. Estamos ajustando algunos detalles, necesitamos más transparencia entre paréntesis, porque hay, pero tiene que haber mucho más. Pero no estamos hablando de unos datos, hasta tu telefónica tiene tus datos completos de dónde vivís y qué tenés. Para sacar un crédito, hay un acceso a datos normales que nadie tiene por qué ni siquiera esconder. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que eso no se puede usar para, por ejemplo, vender esa base, como sí parece que han hecho algunas entidades privadas. Así mismo. Pero eso se puede precautelar y buscar las fórmulas de limitar ese acceso a la información de los demás. Pero lo que no podemos hacer es seguir recibiendo tributos minimizados cuando hay empresas, personas que tienen que pagar más. Eso, ¿sabes qué hace, Guillermo? Hace que vos te sientas satisfecho en el sentido de decir, yo pago y me cuesta mi casita, mi 12x30 o mi duple, pago en diciembre o enero con mi aguinaldo. ¿Y por qué este señor que tiene 10 veces más que yo no paga lo proporcional a lo que yo pago? Esa es la justicia tributaria que hay que buscar. Hay que ver un poco por ese lado. Esto no es para quitarle su casa a la gente ni perseguirle al pobre. El pobre luego, en Asunción, no paga luego el tributo porque no está luego todavía titulada su casa. Sí. Vive en terrenos municipales de uso público. Claro, pero con ese argumento cualquiera te diría, bueno, pero el problema es que hoy no está pagando el que tiene que pagar por ineficiencia municipal en la gestión. Sí, y es una ineficiencia municipal que se trató de modificar 30 años y no se pudo. Entonces hay que apostar a los privados. Y hay que apostar a la ayuda de los privados para un aspecto, no para todo el circuito. No, pero es para el cobro, que es un aspecto muy importante, el cobro de ese dinero. Yo suelo decirle a los muchachos de la radio, es como que en este canal puedas recaudar $100,000 al mes con todo lo que tenés. Tenés 10 chicas en informática, tenés 5 vendedores y un gerente de marketing. Te juntas $100,000 al mes. Y viene una empresa y te dice, yo sobre ese 100,000 te voy a recaudar 50,000 más y dame el 22,75%. Por saber, porque una plata que no tenés y que ya no podés producir porque tu estructura ya no te da para más. Y el dueño ya no quiere invertir en más maquinaria ni en 10 empleados más. ¿Entendés? Entonces yo... En este caso lo que pasa es que Sí. el dueño te dice, pero tenés más de 8.000 empleados. ¿Cómo no Sí, vas a poder hacerlo? Pero esa también es una falacia que está muy incorporada. No, pero porque que- no hay un sistema operativo, porque no hay software, porque Por eso, o no hay sea- gente capacitada, bueno, pero No, por hay eso no. una no. cantidad de gente. Puede tener 100,000 también y si los 100,000 no saben cómo hacer una planilla de Excel, hermano, no vas a poder cobrar. Y además, yo siempre eso discuto un poco porque las distribuciones de esos 8,000 y algo que tenemos están también por zonas muy particulares y que no son precisamente grandes cargos. Aseo Urbano tiene 2.700 personas y no son gente muy instruida, obviamente, para ese trabajo que tienen. Entonces, una cosa es tener 8,000 y otra cosa es tener gente calificada. Y por último, también, y eso hemos hablado mucho, hay 14 sindicatos en la municipalidad. Con 13 acordamos. Uno es el que está enojado porque tiene una línea política bien definida a favor del señor Samaniego. Está bien, eso es lícito. Los sindicatos pueden ser políticos también, eso no lo vamos a descubrir. Lech Walesa fue presidente de Bolonia siendo sindicalista, ¿verdad? Así es. Entonces Lula fue presidente de Lula, Brasil, o sea, no nos digamos. asustemos tampoco de eso, ¿verdad? Pero con los otros 13 acordamos y firmamos en el sentido de no perjudicar las fuentes laborales de ellos y capacitarlos. No hay forma, si no aprendemos a usar las herramientas nuevas de la tecnología, no solamente lo O sea, público, lo sí. privado no va a Se va a funcionar. insistir entonces con lo privado. Sí. Y finalmente te pregunto, Pero no se va a hay entregar que esperar. ninguna No, está función. bien, está bien. Vas a defender el porcentaje que va a cobrar la municipalidad, vas a defender la potestad que le das a la empresa privada, porque de hecho estás en esa campaña, digamos, de probar esa vía. Sí. ¿Qué tiene que esperar el contribuyente Asunceno en estos 2 años y poco más que te quedan de gestión, Mario? Yo les puedo decir con toda seguridad que se va a terminar de ordenar todo el funcionamiento del aparato municipal. Vamos a tener una hoja de ruta ya iniciada en los grandes temas de Asunción. Su franja costera, su tema de aseo urbano, su tema de baches y su tema de espacios públicos. La gente, 3 cosas nomás, 4 cosas te pide. Baches, basura, Tránsito. plazas, espacio público y tránsito. Sí.
4 cosas. ¿Cómo puedes hacer todos los análisis? Así mismo. Siempre te va a salir eso. Bueno, lo que tenemos que hacer es encaminarnos a que esos cuatro factores por lo menos sean un poquito mejor gestionados que antes. Tampoco podemos mentirle a la gente y decir, en 4 años esos 4 factores están resueltos. Buenos Aires hasta ahora tiene atascamiento en la Panamericana para salir de la ciudad. Nueva York tuvo que meter peaje para entrar a Manhattan. Cuesta $50. Tú llegaste a decirnos que pensabas hacer, por ejemplo, Mariscal López de España en un sentido, pero eso al final quedó otra vez en... Porque no encontramos la nada. respuesta técnica que nos permita hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? Falta que haya alternativas, por ejemplo. O sea, si vos querés hacer eso, tenés que generar una vía paralela. Ahora, Artigas de España ahora se comprimió. ¿Por qué? Porque apareció Costanera Norte. Que abrimos inclusive antes de terminar. Es una gran obra. ¿Sí? Que hay que hacerla bien nada más, pero es una gran obra. Exacto, hay que terminarla necesaria. también, todavía no terminó. Sí. Pero digo nomás, como vos te das cuenta que al aparecer una alternativa, lo que era un drama, Artigas ya era imposible. No, ya. Ahora se comprimió. Entonces, pero la población crece siempre, Sí. la población de vehículos crece, o sea, hay que dar soluciones de fondo, ¿verdad? yo me quedaría muy conforme con que de aquí al final del mandato, le hace diciembre de 2020, entremos en una ciudad mucho más ordenada, mucho más previsible y con una hoja de ruta. Nosotros hicimos a su viva, que es una actualización de todos los planes de Asunción. Asunción es de decenas de planes. Hay planes, del plan Z en adelante hay 20 planes. Juntamos todo, trabajamos casi un año con el equipo del arquitecto Rubén Pesci y tenemos una hoja de ruta. Ya sabemos dónde queremos ir. Bueno, me gustaría comenzar a los primeros pasos de esa hoja de ruta antes de irme de la ciudad. Sí, te vas. Si me voy, no sé, el destino es tan particular, ¿verdad? Tampoco tengo una obsesión, ¿eh? No, pero te escuché abriendo mucho el juego, con esa posibilidad de seguir. Y porque si se diera la oportunidad, ¿por qué no? Sí, las bases me lo piden, como se solía decir en política, ¿eh? Yo no quiero porque el pueblo me pide, decía Sí, Stroessner. así mismo. No, yo soy bastante terrenal en ese sentido y también tengo que decir que hay un sacrificio familiar. Hoy amanecí con un email de una amiga, muy amiga mía que vive en Europa. Me dice, Mario, no puedo creer lo que me cuentan. Te mandaste a hacer un edificio con el nombre de tu hija mayor, te lo juro. ¿eh? Jade. Jade. Y vos sabés Ah, que ese es tuyo. Una persona, Antes lo esperá hiciste. un ratito. No nos contaste, entonces que lo esperá. hiciste a tu nombre. Esta persona yo la aprecio, la quiero, no es una persona que cualquiera puede decir, pero esta persona que yo considero importante para mí. Y me dice, me contaron acá en Europa, viví hace mucho en Europa, de que te mandaste a hacer un edificio a nombre de tu, en 2 años y medio de gobierno. Y vos sabés que primero me iba a reír, después me iba a retar y después le escribí bien, porque dije, no, hay que contestar bien esto. Y le dije, no, mirá, ahí viene una cuestión de un problema con el terreno de los Pavetti que reclamaban ciertos vecinos, que es propiedad privada, al lado está un Jade Park y mi hija se llama Jade. Pero imagínate hasta dónde llega a lastimarse un poco la cuestión familiar, que te incluyen en un chamullo como ese, en un fato como ese, al nombre de tu hija. Después ya están los perros que te dicen, ojalá tuviera un departamento por lo menos, son medio boludo también, no tenés nada. Bueno, eso ya es aparte, pero realmente te da la pauta de que en la política, una vez que te expusiste, hermano, atenete a las consecuencias porque los golpes van a ser fuertes y en serio. Así que quedará responder con altura y con capacidad y honestidad de aquí al 2020. Gracias, Mario. Gracias a vos, Guillermo. Mario Ferreiro, intendente de Asunción, ya a pocos días de un nuevo aniversario de la Fundación de la Madre de Ciudades. Enseguida hablamos de Paraguay No Te Calles, este movimiento que generó una movilización ciudadana. La gente volvió a las plazas para expresar su voz de protesta. Ya venimos. Seguimos compartiendo periodísticamente y decíamos, la gente volvió a las plazas como manifestación de la democracia, expresión ciudadana, del poder ciudadano, la indignación por los casos de corrupción que se publicaron últimamente. El caso Ibáñez fue el detonante finalmente de esta indignación, pero muchos otros motivos también. La crítica a esos acuerdos entre el presidente Horacio Cartes y el presidente argentino Mauricio Macri en el caso de la binacional Yacyretá. Y el movimiento que empujó todo esto bajo esa etiqueta, Paraguay No Te Calles. Estamos con uno de los vicepresidentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Las universidades volvieron a ser las protagonistas, los estudiantes universitarios. Ya está Esteban Italiano con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Súper bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte, ¿cómo surge esto de Paraguay No Te Calles? Y realmente surgió como parte de una indignación de los compañeros de nuestra facultad,
en el cual nosotros decidimos tomar esa indignación y realizar algo que fue la manifestación que se realizó ayer, en la cual se convocaron a todos los centros de estudiantes de la UNA, quienes apoyaron esta manifestación y salió lo que salió ayer, algo muy, por decir así, histórico, en el cual la ciudadanía pudo tumbar a uno de los diputados más corruptos. Esto se deriva un poco de aquel movimiento Una no te calles. ¿En qué sentido? Fue precisamente en medicina, me acuerdo bien, que se empezaron también a denunciar casos de corrupción en el Hospital de Clínicas, con toda una claque de médicos que estuvo siempre empotrada muy cerca del poder político, muy vinculada al poder político, los hermanos Ibarrola y otras personas. ¿Es una derivación un poco de aquel movimiento universitario? Sí, yo creo que sí, porque desde el 2015 más o menos que dentro de la universidad hay una línea muy crítica, muy en defensa de los derechos también de los estudiantes y que está en contra muchas veces de la utilización de los recursos públicos, tanto dentro de la universidad como del Estado, y está decidida a seguir luchando por mejorar nuestra universidad y por mejorar nuestra sociedad. ¿Cómo hicieron para juntarse, considerando que hay intereses diversos? Es sabido esto. Los centros de estudiantes en algunos casos están muy politizados, muy partidizados. El caso de la carrera o la Facultad de Derecho es una muestra. ¿Cómo hicieron para superar esas diferencias? ¿O esas diferencias no se superaron y en realidad hay un gran grupo que es el que se manifestó, pero hay otro grupo disidente que es el que no está de acuerdo con esto? Y ciertamente existen muchas diferencias entre los centros de estudiantes de la universidad, pero yo creo que esta vez se supo manejar. Supieron adecuarse al contexto en el cual estamos, en donde una sociedad casi harta de este tipo de hechos de corrupción. Entonces, los centros de estudiantes se pusieron a la altura de las circunstancias y decidieron apoyar desde las 12 unidades académicas de la UNA y más que nada todos sentaron una postura crítica con relación a estos dos puntos, ¿verdad? El tema de Yacyretá por un lado y el tema de Ibáñez, que hay que dejar bien claro que desde lo que fue ayer, nosotros el tema central a lo que estamos apuntando es las notas reversales de Yacyretá. Nosotros queremos que el presidente Cartes vete las notas reversales de Yacyretá. Ustedes discutieron esto a nivel universitario, a nivel de centro, digo, el contenido de las notas en sí. Están cuestionando así algunos puntos específicos, concretos. En tu caso, por ejemplo, tenés un conocimiento de lo que dicen esas notas y haces objeciones bien puntuales. Y de hecho sí tenemos algunos puntos que objetar dentro de estas notas reversales. Uno de ellos es la imposibilidad del Paraguay de vender a precio de mercado la energía que tiene. O sea, el 50% de la energía que dispone el Paraguay, él no puede hacer uso de esa energía para vender a otros países. Estamos obligados a cederlo a la Argentina ahora. Y también el reconocimiento de una deuda de 4.000 millones de dólares que ha sido inflada por decretos unilaterales de Argentina. También entregar el brazo Añacuá, que está netamente en el lado paraguayo y que era una de las cartas de negociación más importantes que poseía el Paraguay. Uno, para desestimar esta deuda que nos están imponiendo, y dos, también poder renegociar el poder vender nuestra energía a otros países y sacar obviamente un mejor rédito económico de ello. Una de las falencias de este gobierno ha sido su comunicación, su falta de comunicación. Por eso te preguntaba lo de Yacyretá, porque también desde el otro movimiento, del movimiento que se opone a la aprobación de estas notas reversales, como es un tema técnico, a veces hay problemas para hacer llegar, digamos, una explicación más sencilla, más comprensible a mucha gente. ¿Ustedes han trabajado en eso también? Sí, de hecho que hemos hecho un trabajo de información a los compañeros dentro de la universidad con distintos tipos de flyers en donde poníamos puntualmente los puntos a los cuales nosotros nos estábamos oponiendo, que son los que acabo de mencionar. Y realmente los compañeros han entendido que el tema central en esta lucha es que el presidente ahora en ejercicio, Horacio Cartes, vete estas notas reversales, que son un daño que va a durar por lo menos 20 o 30 años a partir de ahora. ¿Cómo se organiza una movilización como la de ayer, que no se dio solamente en Asunción? Vimos gente en Ciudad del Este, en Encarnación, en Villarrica, en Itauguá, en Concepción, en Pedro Juan Caballero. Todo eso tiene un costo, tiene una organización. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, logísticamente es una modalidad de manifestación que ya se está dando desde hace varios años, en el cual las redes sociales cumplen un rol muy importante dentro de la organización.
Desde los centros de estudiantes hemos convocado también a los estudiantes, se ha convocado, se ha invitado a la ciudadanía en general, organizaciones sindicales de trabajadores, transportistas, docentes y realmente la comunidad educativa y también a la ciudadanía en general se le ha invitado y se ha hecho un trabajo de información de por qué iríamos a esa marcha y qué es lo que queríamos lograr con esa marcha. Entonces, aparte del trabajo logístico, luego también conlleva un costo económico lo que se puso ayer, por ejemplo, de esas tarimas que fueron realmente donación de padres de la Facultad de Ingeniería, quienes hicieron una vaquita y nos pudieron poner ese escenario ahí. Entonces también los centros de estudiantes han aportado en lo que han podido, ¿verdad? Ya sea sonido, carteles, y básicamente fue una ayuda conjunta entre todos los que estábamos luchando por estos dos temas. Todo fue entonces una gestión de estudiantes y de sus padres. Digamos, no ha habido un aporte financiero externo a esa organización. No, solo de los padres de la comunidad educativa, de los centros de estudiantes y todo lo que se dijo ayer dentro de esa manifestación. Ningún apoyo económico externo de ningún sector, por decirlo así. La semana pasada, cuando José María Ibáñez se resistía a renunciar, inclusive hubo diputados que, el caso de Basilio Núñez, Bachi Núñez, decía, ¿dónde está la gente? La gente no se manifiesta, para mí no corresponde y todo lo demás. Y hubo gente que también en las redes subestimó la capacidad de movilizarse. ¿Por qué? ¿Nos cuesta movilizarnos? ¿Se hace una autocrítica desde ese punto de vista? ¿O no había nomás un liderazgo que convoque y que genere una adhesión de la gente a algo más específico y más concreto como lo que se vivió ayer? Y realmente creo que eso es uno de los problemas, que hay una falta de liderazgo mismo dentro de los propios partidos que no saben convocar, no saben tener una visión o proponer algo a la ciudadanía que realmente les atraiga y ven en los centros de estudiantes que son entidades que de cierto modo no están contaminadas con los partidos políticos y que están proponiendo, valga la redundancia, propuestas concretas y ven en los centros de estudiantes a alguien en quien confiar, entonces apoyan este tipo de manifestaciones. Entonces yo coincido, yo creo que la gente ve con mucha simpatía cuando los estudiantes universitarios son los que se manifiestan. Es como que entendemos que de las universidades y de esa población juvenil, estudiantil, universitaria, tiene que salir el motor que genere esos cambios. Eso es muy cierto. Cuando salía la convocatoria de los centros de estudiantes, mucha gente dijo, y lo escuché, decía, bueno, por fin es gente que no va a buscar después candidatarse a algún cargo o pedirnos votos o tener una agenda oculta. ¿Crees que ese es un poco el espíritu en general o también hay gente que busca aprovechar estos espacios para empezar a darse a conocer y luego postularse a algún cargo, candidatarse a algún cargo? Y me parece más que lo que surgió el día de ayer fue más por un nivel de indignación y de hartazgo ya casi insuperable, en el cual desde en cualquier lado donde se ingresara a las redes sociales se podría ver donde la ciudadanía estaba indignada y repudiaba todo lo que le perteneciera a Ibáñez, a las notas reversales, a González Dar, Víctor Bogado. Entonces creo que el nivel de indignación fue lo que motivó mucho más esta marcha. Y con relación a si se utilizan estos espacios, podría ser, pero creo que más se lucha por lograr estos objetivos que nos propusimos ayer. En el caso tuyo, ¿estás activando en política? ¿Sos militante de algún partido, alguna agrupación política o no? No, en ningún partido. En ningún partido. ¿Tus compañeros del centro de estudiantes también, digamos, tienen esa misma corriente o hay gente que sí está activando políticamente? Y dentro del centro de estudiantes la mayoría no tienen ningún partido. No tienen partido. Pero se habla de política también. Sí, no, siempre ingresamos dentro de la... o sea, el centro de estudiantes, por decir, particularmente el centro de estudiantes de medicina, siempre intenta tomar postura sobre la realidad social, sobre los problemas que aquejan a la sociedad paraguaya, y siempre se sientan posturas, por ejemplo, en el tema del impuesto al tabaco, el centro de estudiantes saca un comunicado en el tema, o sea, sobre cuestiones que realmente son importantes para la sociedad. Los centros de estudiantes muchas veces sí toman posturas. Siempre, de hecho, la Facultad de Ciencias Médicas ha sido un bastión durante la dictadura y postdictadura también, con referentes de la lucha social. Por eso no me extraña que medicina
se haya engendrado también parte de este movimiento Paraguay No Te Calles. Es una facultad que uno podría decir, bueno, está solamente centrada en lo suyo. No, mira la sociedad en su conjunto, en general, el estudiante universitario. ¿Y la corrupción interna allí cómo está, Esteban? Y hace poco también por una investigación misma de ABC se han dado a conocer hechos de corrupción, por decir así, dentro de la licitación de lo que iba a ser la cantina en el curso propedéutico de admisión en Sajonia. Entonces, debemos de seguir luchando dentro de nuestra casa de estudios para seguir saneando lo que es la corrupción. Mismo el subdirector de contrataciones, si no me equivoco, el doctor Bernal, fue quien estaba amañando la licitación para sacar rédito económico de uno de los puntos más sensibles también, que es, por ejemplo, una cantina donde los más pobres van a conseguir sus alimentos, ¿verdad? Y eso también dentro de la cantina del Hospital de Clínicas muchas veces los pacientes no pueden llegar a conseguir económicamente algo para alimentarse, ¿verdad? Entonces deben recurrir a cantinas externas al Hospital de Clínicas. Entonces es un punto muy sensible y creo que es muy deshonroso para quienes están en muy deshonroso para quienes intentan aprovecharse de eso. Bueno, y la pregunta en este momento te la hago y respondes luego de la pausa. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con Paraguay No Te Calles? Se fue Ibáñez. ¿Esto hasta dónde continúa? ¿Hay una meta, un objetivo? Claro, las notas reversales ya se están, pero va más allá. ¿Hay otros políticos que están en la mira? ¿Hay algún objetivo concreto? Nos va a responder enseguida Esteban Italiano, uno de los vicepresidentes del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Ya venimos. Bueno, seguimos periodísticamente con uno de los vicepresidentes del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, Esteban Italiano. Esteban, te preguntaba antes de la pausa, y la pregunta que se hace la gente es, ¿y ahora qué? Con Paraguay No Te Calles. Además de pedir que el presidente Cartes termine vetando estas notas estos proyectos de ley que en realidad dieron un acuerdo para las notas reversales, que él mismo pidió el acuerdo. Además, ¿hay algún otro objetivo o todo se circunscribe al caso de Yasser Guetá? Y de hecho, hasta la manifestación de ayer, el tema central era Yasser Guetá. Entonces, a partir de los hechos que pasaron ayer, como la renuncia del diputado y la buena convocatoria que hemos tenido en la Plaza de Armas el día de ayer, nosotros seguimos insistiendo en que se vete esta ley y posteriormente en estas horas vamos a estar reuniéndonos nuevamente entre los centros de estudiantes para intentar sacar una postura de qué vamos a seguir pidiendo. Claro, pero hay gente que trata de descalificar la protesta, que es funcional, digamos, a algunos intereses del poder, y que dicen, no, esta indignación selectiva solo se toman del caso Ibáñez, porque a él prácticamente todo el mundo le estaba criticando, y empiezan a citarte, ¿verdad? Casos que son ciertos, de senadores, diputados, de otros políticos vinculados a hechos de corrupción. Ustedes no han discutido todavía una línea de acción en ese sentido. Sí en el caso de Yasser Guetá, pero en el caso de la corrupción política todavía no. No, en el caso de la corrupción política dentro del seno de los centros de estudiantes no se ha discutido de cuál podría ser las líneas de acción en la cual podemos trabajar entre los centros de estudiantes, así que no podría asegurar que los centros de estudiantes estarían haciendo algún tipo de manifestación contra estos políticos que, si bien es cierto, tiene el mismo grado de corrupción o peor que José María Ibáñez, no podría asegurar que estaríamos realizando alguna manifestación en contra de ellos. ¿Cómo tomaron el caso de Yasser Guetá? ¿Cómo se ponen de acuerdo para tomar ese caso y unirse en torno a esa bandera que es Paraguay No Te Calles? Y de hecho, cuando se aprueba las notas reversales de Yasser Guetá, ya desde la Facultad de Medicina, de Ingeniería, ya se van sacando comunicados en protesta de lo que son estas notas reversales, y luego se van sumando las demás facultades, casi todas sentando postura sobre las notas reversales. Entonces, a partir de casi un mismo discurso en el cual todos se criticaban las notas reversales de Yasser Guetá, decidimos más o menos unificarnos en lo que sería la manifestación de ayer
y el primer punto de la misma en el comunicado que se lee pide el veto de las notas reversales. Nos contabas en la pausa que estás en el segundo año de la carrera, una persona joven, pero ya saliste de un colegio que tiene una tradición también de involucrarse en temas que tienen que ver con la sociedad, con las luchas sociales, el Colegio de Cristo Rey, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y a partir de ahí, desde el colegio ya venías un poco con ese espíritu de involucrarte. Pues digo, segundo curso y estás como vicepresidente de un centro de estudiantes muy combativo, es porque me imagino que allí hubo todo un proceso de desarrollo también en la universidad ya, de ese perfil, ¿verdad? Y sí, realmente cuando en el 2015 hicimos esa gran marcha, nos despertó en nosotros una gran iniciativa por realizar estas acciones que de alguna u otra manera terminan cambiando el pensamiento de la sociedad en pos de buscar un beneficio para todos, para la sociedad, para los ciudadanos en general, para lograr, ¿verdad?, conseguir triunfos ciudadanos como lo son la educación, seguir luchando por una universidad saneada de corruptos, seguir luchando por una soberanía energética, seguir luchando por contra la corrupción. Entonces son temas en los cuales podemos unirnos entre todos para poder lograr algún cambio, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? ¿21, 22? 21 años. 21 años. ¿Qué le decís a los jóvenes que no se involucran? Porque con 21 años muchísima gente está en cualquier otra cosa y que ni siquiera empiezan a mirar temas que tienen que ver con su realidad. Que sos consciente de que existe un porcentaje a lo mejor hasta mucho más alto de la sociedad que actúa de esa manera. Y realmente a los jóvenes les diría que apuesten por luchar, apuesten por seguir intentando lograr una educación para todos, que realmente es lo que va a transformar nuestra sociedad, luchar por una educación transformadora y crítica de la realidad para posteriormente, entre todos como jóvenes, que seremos algún día parte de lo que son las autoridades, transformar la realidad de corrupción e inequidad que tenemos en este país. Gracias por venir, Esteban. No, gracias a ustedes por el espacio. Esteban Italiano, uno de los vicepresidentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, conversando con nosotros sobre esto que se denomina Paraguay no te calles y que ha sido el motor de la movilización que se dio ayer en muchos puntos del país, en la capital y, como decíamos, en muchas otras ciudades como Villarrica, Itagua, Pedro Juan Caballero, Concepción, Ciudad del Este, Encarnación, ciudades en las que también la gente salió a las calles, salió a las plazas para expresar su voz de repudio ante temas que tienen que ver con la corrupción política y también con la soberanía nacional. Nosotros lo vamos a seguir conversando mañana en ABC Cardinal y periodísticamente a través de ABC TV. Nos encontramos la próxima semana. Que pasen bien.